Ok, esta es una ayudantía, bueno, es la cápsula de la ayudantía de hoy, ya que hoy no se presentaron personas en la ayudantía debido a que tenían certamen de mecánica de suelo y llegaron muy cansados al parecer. Pero no hay problema. Entonces aquí les dejo la capsulita. Bueno, entonces el primer ejercicio dice, ya, para una cuenca, régimen pluvial de 500 kilómetros cuadrados de superficie, se dispone de la siguiente estadística, bueno, lluvias cada mes y registro de temperatura. Luego, dicen estimar el caudal medio anual en metros cúbicos partido en segundo, utilizando la fórmula de Lackbane. Y luego comparar los resultados con algún otro método empírico. Ya, pues, entonces, Lackbane lo que propone es que la precipitación efectiva, que lo denota como una Q, es igual a un factor A, que viene en una tabla que depende de TP, que es una temperatura, que se obtiene con esta fórmula, que es como una relación entre temperaturas y precipitaciones, eh, multiplicado por la precipitación acumulada menos un P0 que también se obtiene en la tabla. Siempre y cuando la precipitación acumulada sea menor a PC, que también viene de la tabla. Entonces, lo primero es ya meter todos estos datos a la TI, lo coloqué aquí en la columna A. Aquí están las temperaturas, en la columna B están las precipitaciones, en la columna C, donde está el igual, coloco A por B y me da estos resultados. Y luego lo que hago es calcular la sumatoria de todas las temperaturas por precipitaciones y también la sumatoria de todas las precipitaciones. Es decir, eh, cada mes me va a aportar un dato en esta fracción, por decirlo así. Entonces, lo primero es obtener este TP para obtener todos los parámetros de la tabla. ¿Y qué obtengo? TP, bueno, va a ser 11.0. Por lo tanto, en la tabla tengo que buscar qué valor obtengo con TP11. El problema es que voy a tener que hacer una regresión lineal o interpolar. Bueno, entonces lo que hago es básicamente tomar desde 10 hasta 15 estos dos datos y aplico una aproximación lineal, por decirlo así. Entonces, digo, ya, pues, tengo TP10, el TP objetivo es 11, por lo tanto menos 11, y al otro lado lo igualo a 11 menos los 15. Y abajo coloco los valores correspondientes a cada temperatura de A, que sería 0.5 en el caso de 10, el A objetivo que yo busco para 11, y aquí lo mismo, y el 15 es 0.47. Entonces tengo una de 0.49 y repito este proceso para los otros tres valores, que es P0 y PC. Luego, tengo que la precipitación acumulada, bueno, para usar esta fórmula de Lackbane, tengo que verificar que la precipitación acumulada sea menor al PC, que el PC me dio 1.18 metros. Por lo tanto, la precipitación anual no es más que la sumatoria de precipitaciones, que da 703 milímetros. Eso pasado a metros son 0.7. Y por lo tanto es menor a 1.18, por lo tanto puedo usar Lackbane. Luego, la fórmula. Con esta fórmula obtengo la precipitación efectiva. A ver, voy a ver si estoy grabando. Que sí, estoy grabando ya. Ya, bueno. La precipitación efectiva va a ser A, que es el valor que obtuve de la regresión, de la aproximación acá, 0.49. La precipitación acumulada, que es 703 milímetros, se lo pasa a metros. Y le quito el P0, que también lo tuve en la tabla, 0.17. Y obtengo 0.139 metros por año. Por lo tanto, esto es la precipitación efectiva. Pero yo quiero obtener el caudal que representa esta precipitación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar esta precipitación efectiva anual por el área de la cuenca para así obtener metros cúbicos por año. Entonces, eso es lo que hice acá. Área por precipitación, el área son 500 kilómetros cuadrados. Para pasarlo a metros cuadrados tengo que multiplicar por 10 elevado a 6 por 0.139. Y eso me da 69 millones 500 mil metros cúbicos por año. Eso obviamente tengo que pasarlo a metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, tengo que dividir por los 365 días del año, por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos. Y así lo convierto a metros cúbicos por segundo. Y ese vendría siendo el caudal medio. Luego, con Grunsky, para comparar con otra fórmula, Grunsky me dice ya, siempre y cuando tu precipitación acumulada sea menor a un metro, puedes reemplazar en esta fórmula, que va a ser 0.4 por la precipitación acumulada elevado al cuadrado. Y se repite el mismo proceso para obtener
el caudal medio, que vendría siendo 3.13 metros cúbicos por segundo. Y aquí la diferencia difiere un 42.9% respecto a esta. Luego, para el Peñuelas es muy parecida a la fórmula y difiere un 79%. Luego, para usar la fórmula de Turk me dice lo siguiente, que el D es el déficit de escorrentía, P es la precipitación anual y Q es el caudal efectivo. O sea, es la precipitación efectiva, perdón. Bueno, para ello tengo que calcular primero el D, que es el déficit, pero para calcular el D requiero el L. Y el L depende de la temperatura en grados Celsius. Por lo tanto, lo que voy a hacer primero es, bueno, calcular la temperatura media anual. Para eso tomo las 12 temperaturas y las divido por 12. O sea, sumo las 12 temperaturas y las divido por 12. Esta temperatura la reemplazo en esta fórmula y me arroja 875.53 milímetros. Esta fórmula, bueno, este valor lo reemplazo aquí, reemplazo la precipitación. Como esto está en milímetros, también tengo que meter la lluvia en milímetros para que sean congruentes las unidades. Es básicamente reemplazar. Yo tengo que el déficit es de 556.6 milímetros por año. Luego reemplazo en esta fórmula, despejo el Q, que es la precipitación efectiva, que el P va a ser la precipitación acumulada anual, que son 703 milímetros, le resto el déficit y obtengo la precipitación efectiva por año. Nuevamente multiplico por el área, hago las conversiones de segundos y me da 2.18 metros cúbicos por segundo. Una diferencia del 0.5%. Es decir, Turk se aproximó mucho a Lackbane. Eso se puede concluir respecto a esas fórmulas. Y eso. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es, bueno, tenemos una cuenca de 1000 acres, la cual se origina una lluvia de 5 pulgadas, en una cuenca de 1000... Bueno, aquí se repite el enunciado. El grupo hidrológico es de 50% grupo B y 50% grupo C. Bueno, antecedentes de humedad 2 es importante para acercarse a esta tabla. Y me dan muchísimos datos, ahí ustedes los pueden leer, de datos de porcentajes de zona residencial, área pavimentada, área cubierta de pasto en una cuenca, y me pide calcular la curva número equivalente. Como mencioné en la otra ayudantía de hilograma unitario, la curva número representa, bueno, es un valor que va de 0 a 100, y 100 para representar una cuenca muy impermeable, es decir, que puede escurrir mucha agua, y una curva número más chiquitita, no sé, como 50, 60, representa que no va a escurrir tanta agua en ese entonces, porque ya puede tener mucha vegetación, por lo tanto las abstracciones son mayores. Recordar que las abstracciones es el fenómeno en el cual la vegetación retiene la humedad, los poros del suelo retienen la humedad y las napas subterráneas también retienen la humedad. Por lo tanto, no toda el agua que cae va a escurrir directamente, sino que solo una parte de esa lluvia va a escurrir, la cual se denota como precipitación efectiva. Entonces ya, tenemos 1000 acres. Bueno, tenemos 50% suelo B, 50% suelo C, el humedad 2. Y lo que vamos a hacer es calcular una curva número ponderando las áreas. Entonces, ¿qué hice aquí? Yo lo que hice, bueno, es irme a esta tabla y me fijé en todos los valores, dependiendo del tipo de suelo B y tipo C, bajo por esta columna y esta columna, y luego me fijo en qué valor de curva número representa cada área. Por ejemplo, área residencial que es impermeable en un 30%. Bueno, aquí tengo que buscar en la tablita y fijarme para B y para C. Y así con cada valor. Pero bueno, aquí yo los tengo resumidos, así como para cada uno, para que se note cuál es cuál. Tengo que hacer dos tablas, una para B y otra para C. Pero en sí esto es básicamente un promedio ponderado. La tabla es como más que nada para representar qué valores de curva número representa cada porcentaje de área. Entonces, aquí, bueno, residencial representa un 20%. 26, 15... Sigo. Todo este porcentaje suma 50%. Y todo este suma 50%. Entonces, al final la curva número que obtenga acá va a ser como la mitad de la curva número total. Porque luego la voy a tener que sumar con esta y voy a tener la curva número total.
Y esto es como calcular un promedio de un certamen, básicamente. Pero lo importante es saber cómo escoger los valores de curva número y meterlas en una tablita y con ello calcular el promedio ponderado. Y eso. Entonces lo que hice acá fue, bueno, esta representa el 20% del área, tiene una curva número de 72 cuando es suelo tipo B. Por lo tanto multiplico 0.2 por 72, me da 14.4. Luego acá 0.06 por la curva número que es 85, me da 5.1. Y así sucesivamente. Luego todo esto lo sumo y me da 40.38. Y aquí repito el mismo proceso, pero los valores de curva número van a ser diferentes a los de la izquierda. Y eso, luego los sumo y obtengo el valor de curva número que es 83.78. Luego, estimar la escorrentía. Bueno, ya una vez calculado la curva número, lo que tengo que calcular es la precipitación efectiva en sí. ¿Cuánto va a escurrir? Entonces, para ello tengo esta fórmula, que es S, que es para condiciones de humedad de tipo 2, porque si la condición de humedad es otra, tiene que ser otra fórmula la que se utiliza, pero en este caso es humedad tipo 2. Y, bueno, va a ser 1000 dividido por la curva número que obtuve, menos 10, y ese S lo arrojan en pulgadas, porque esta fórmula es gringa. Entonces, para pasarla a milímetros, multiplico por 25.4, tengo el S, que es la retención por abstracción inicial, si no me equivoco. No. Bueno, son las abstracciones al final, pero no es la inicial. Y la precipitación efectiva se calcula con esta fórmula, que es la precipitación acumulada menos 0.2 por el S que obtuve anteriormente y más de lo mismo por abajo. Entonces se reemplazan las 5 pulgadas que llovieron, que eso viene del enunciado. Una lluvia de 5 pulgadas. Se reemplazan 5 pulgadas. Reemplazo el S que me dio 1.93 pulgadas. Pulgadas con pulgadas, ojito. No colocar pulgadas y en otro milímetros porque no tendría ningún sentido. Y la precipitación efectiva me dio 82.6. Entonces ahí ya obtuve la precipitación efectiva. Bueno, estimar nuevamente la escorrentía, pero esta vez considere que no existe urbanización. Bueno, es volver a calcular el coeficiente de curva número, pero sin ¿cómo se dice? Sin el área urbanizada. Por lo tanto, solo tendríamos el área de la curva número que representa la naturaleza. O sea, a ver, el área abierta con 50% cubierta de pasto aceptable y otro 50% cubierta de pasto. Entonces ahí se reemplazan los valores de la curva número de cada zona y eso me da una curva número de 74. Luego repito el proceso y me da 59.9 milímetros. Y como se nota, difiere en 22 milímetros aproximadamente, 22.7 milímetros. Es decir, que agregar zona urbana aumentó un 37.2%. Entonces, ¿qué concluimos? Que más urbanización genera más escorrentía, un área más permeable genera más escorrentía y más impermeable aumenta el valor de coeficiente de curva número, por lo tanto las abstracciones, o sea, un área más impermeable es más curva número y con ello las abstracciones son menores. Eso es lo que entiendo.